Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado. Buenas tardes, televidentes de TVT Canal 29. Gracias a nuestro Señor que nos permite nuevamente estar aquí en esta cabina de televisión, llevando a continuación el programa Pescadores de Vidas, ¿verdad? Basado en el pasaje bíblico de Marcos 1:17, ¿verdad? Donde Él le dice a Pedro que lo hará pescadores de vida y a Jacobo, ¿verdad? Nosotros, el deseo de nosotros realmente es ganar almas para Jesucristo. Vamos a poner en manos del Señor este programa para que sea Él el que lo dirija de principio a fin. Allí donde estás te voy a pedir que nos acompañes en oración. Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por tu amor, por tus misericordias que son nuevas cada día, Señor. Gracias porque nos permites nuevamente estar en el programa Pescadores de Vidas. Gracias, Señor, porque tu obra continúa, Dios, día a día, usando a millones y millones de hijos tuyos, Señor, llevando a cabo la gran comisión, Señor, basada en Mateo 28, 19 y 20. Te pedimos, Señor, que tú tomes control de este programa, que las personas que están viendo el programa puedan estar concentradas, Señor, y que puedan anidar tu palabra en su corazón y llevarla por obra, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos permites llegar a la intimidad del hogar de cada televidente o algunas personas que tienen un dispositivo, Señor, acceso a un dispositivo. Ayúdanos, Señor, para que tu palabra pueda fluir. Que seas tú el que lo dirija, Dios, de principio a fin, tu Espíritu Santo. Te pedimos por las personas que están dolidas de salud, Señor, que tú te manifiestes con tu poder y tu gracia y que les dé la sanidad, Dios, a toda persona que está viendo este programa, Señor, y que tenga fe en ti y que crea en los milagros que tú haces en nosotros, Señor, los seres humanos, porque continúas haciendo milagros. Te damos las gracias, Señor, por tu amor y por este tiempo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén y amén. Y para los que nos vienen sintonizando en el programa, muy buenas tardes, que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Y a continuación vamos a tener esta alabanza para que sea edificación para nuestras vidas. Aquel madero, fui subiendo la montaña, el dolor que había en mis huesos fue llegando a las entrañas, pero aquel era el mandato por el cual yo estaba allí, tuve que entregar mi vida, fue por ti, tú no creas que no supe, fui consciente de lo que hacía, todo era necesario. Aunque mucho me dolía, ante el Padre yo era el hombre que debía así pagar los pecados por toda la humanidad. Soy Señor, soy el único que puede darte solución. Por amor yo di mi vida, fue por ti no ver, y he venido a decírtelo otra vez. Soy Señor, soy el único que puede darte solución. Por amor yo di mi vida y fue por ti no ves, y he venido a decírtelo otra vez. Yo te hice compañía, muchas veces quise hablarte, me miraste confundido, con la mente en cualquier parte, sal corriendo de ese mundo mientras puedas decidir.
El alcohol, las drogas hoy te quieren destruir. Soy el Cristo del madero, del que muchos se han reído. También muchos hoy son salvos por la fe que me han tenido. Te has metido en un problema que no sabes afrontar. Si tú quieres hoy, yo te puedo ayudar. Soy Señor, soy el único que puede darte solución. Por amor yo di mi vida y fue por ti, no ves. Y he venido a decírtelo otra vez. Soy Señor, soy el único que puede darte solución. Por amor yo di mi vida y fue por ti, no ves. Y he venido a decírtelo otra vez. Soy Señor, soy el único que te puede dar la solución. Eso es lo que nos dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros tenemos que venir ante la presencia de Él humillados cada día. Necesitamos de la presencia de Él, que cada día que de nuestra vida sea para vivirlo, para agradarlo a Él, y no agradar al mundo, no agradar al hombre, ni la carne, sino para vivir para Él. El tema de hoy se llama Milagros de Jesús, parte 6. Hemos estado viendo en estos días anteriores los milagros que Él ha hecho en la humanidad entera y continúa haciendo en la vida de nosotros los seres humanos. Lo único que nosotros tenemos que es tener es fe. Fe. ¿Qué es fe? Hebreos 1:11 dice que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y tener esa certeza que lo que nosotros le pedimos a Él, con fe, Él nos va a dar conforme a su voluntad, dice la palabra de Dios. Y dice que si nosotros no tenemos fe, no le agradamos a Él. Es imposible agradarle. Vamos a leer un pasaje bíblico que está en Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 6. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír las palabras de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido a ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Simón Pedro había estado intentando toda la noche pescar, y no había pescado, pero ni un pez había podido pescar. Pero él le dijo que fuera mar adentro y que echara las redes, y que Simón Pedro dijo: lo voy a echar en nombre tuyo, Señor, para que en nombre tuyo podamos pescar. Y dice que echaron la red al nombre de Jesucristo, y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Este es un milagro de Dios. Este es un milagro de nuestro Señor Jesucristo, donde Él quería convencer a sus discípulos que Él era el Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso, que para Él no hay nada imposible. Eso es lo que Él quería, demostrarles su poder infinito que Él tiene. Y se sorprendió Simón Pedro
Simón, que después él le dijo que se llamaba Pedro, se sorprendió de aquella abundancia de peces, ¿verdad? Que él pudo pescar ya una vez obedeciéndole a Jesucristo. Pero él tuvo que obedecerle y tener esa fe y esa confianza que nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo que fuera mar adentro y que en ese lugar ahí tirara sus redes. Le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Nosotros en la vida como seres humanos nos esforzamos y no miramos frutos. No miramos frutos porque lo estamos haciendo en nuestras fuerzas. Lo estamos haciendo en nuestra fuerza carnal, en nuestra sabiduría humana, en nuestra inteligencia humana. Y no lo estamos haciendo conforme a la voluntad de Dios, conforme a los propósitos eternos de Dios. Nosotros los seres humanos fácilmente nos afanamos en esta vida y pasamos una vida preocupada. Dicen los psicólogos que nosotros los seres humanos nos preocupamos más por lo que no va a suceder en nuestra vida que por lo que va a suceder realmente en nuestra vida. Muchas veces nosotros nos preocupamos de cosas que no van a suceder en nosotros. No van a suceder. ¿Qué tal que pierda una mano? ¿Qué tal que quede inválido? ¿Qué tal que mi esposo o mi esposa se accidente? ¿Qué tal que mi hijo se accidente? Y empezamos a ir construyendo dudas en la vida, construyendo dudas y preocupándonos y tomándonos ansiedad, porque nos preocupamos por cosas que no van a suceder, no van a suceder en nuestra vida. Pero Satanás es astuto y él va metiendo duda en nuestra vida, incertidumbre, donde la persona vive ansiosa, preocupada, y nosotros nos enfermamos muchas veces por esas preocupaciones. Simón Pedro, como le llamó el Señor Pedro, él estaba preocupado porque había trabajado toda la noche y no había pescado lo que era un solo pez. Pero Jesús le dijo que fuera nuevamente y que tirara las redes. Él tuvo que accionar. La acción que él tuvo fue por fe, por confianza en Jesucristo. Y nosotros como seres humanos tenemos esa necesidad de tener dependencia de un ser superior. Nosotros ya nacemos con esa necesidad en nosotros. Nosotros necesitamos ir a donde un ser superior, un ser celestial, acudir para poder pedirle por nuestras necesidades, ¿verdad? Pero lastimosamente muchas personas acuden mal, van tras otros dioses con D minúscula y no al Dios de Israel, no a Jesucristo, sino que van a otros dioses con D minúscula, dioses paganos, que no son Dios, no es el Dios de Israel, no es el verdadero Dios. Nosotros como seres humanos necesitamos enfocarnos en el verdadero Dios de Israel, que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz para perdonar todos nuestros pecados. Y para Él no hay nada imposible. Él es el Dios de lo imposible. Y dice que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, Él lo dará. Simón, Pedro, tiró la red en el nombre de Jesús. Cuando nosotros pidamos, le pedimos a Dios, debemos de hacerlo en el nombre de Jesús, en el nombre de su Hijo, porque ahí su Hijo es glorificado para gloria del Padre. Nosotros tenemos, cada vez que nosotros oramos, debemos de pedir en el nombre de Jesús. Pero para eso, amigo y amiga que me miras en esta tarde, tienes que recibir a Jesucristo en tu corazón, recibir ese regalo de la vida eterna que Él te ofrece, para que tú puedas pescar abundantemente en esta vida y no tener esa necesidad, no tener esa falta de necesidades, de abundancia, esa falta de abundancia, donde Él nos dice que Él nos ofrece una vida abundante, dice la palabra, abundante.
Y nosotros, yo te digo en esta tarde, amigo y amiga que me mira, si tú todavía no has recibido a Jesús en tu corazón, hoy es el día que lo hagas, que tú puedas recibir a Jesucristo, así como hizo el milagro en Simón con las redes, para que dice que no soportaban las redes, dice, la gran cantidad de peces que había ahí. Nosotros, las bendiciones que Dios nos da son innumerables e incalculables. El problema de nosotros los seres humanos es que solo nos enfocamos en las bendiciones económicas, pero no miramos las otras bendiciones, las bendiciones de salud, las bendiciones de nuestra familia que Él nos da, la bendición que nos da día a día con el aire que respiramos, el sol que sale día a día, tantas bendiciones que Él nos da. Vamos a leer Lucas capítulo 5, versículos 12 y 13. Dice: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con él rostro en tierra, y rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero ser limpio. Al instante la lepra se fue de él. Le preguntó primero Jesús si él quería ser limpio, ¿verdad? Y al instante la lepra se fue de él, ¿verdad? Realmente nosotros tal vez no estamos leprosos, literalmente no se nos mira lepra en nuestro cuerpo, porque esta enfermedad no es común en el ser humano ahora actualmente. Mas sin embargo me he dado cuenta que en República Dominicana hay personas que han padecido de lepra actualmente, pero lo vamos a ver con un enfoque espiritual. ¿Cuál sería la lepra en nosotros, los seres humanos? La lepra en nosotros es el pecado. El pecado es la lepra en nosotros, los seres humanos. Eso representa la lepra. ¿Cuántos seres humanos no han venido a Jesús todavía y están leprosos? Vamos a decir que la lepra representa el pecado en el ser humano. Muchas personas no han venido todavía ante el trono de la gracia de Dios a pedir perdón, arrepentido de todo lo malo que ha hecho en su vida, viviendo una vida desordenada, una vida no conforme a la voluntad de Dios, sino viviendo una vida a su voluntad, a sus santas chabelas, como dicen comúnmente las personas, haciendo lo que a él le agrada, la carne le agrada, no lo que Dios le agrada. ¿Cuántas personas me están viendo hoy a través de la televisión, hoy a través del dispositivo, que todavía no han recibido a Jesucristo? Yo te puedo decir hoy que si todavía tú no has recibido a Jesucristo, estás lleno de lepra, porque la lepra es el pecado que mora en nosotros los seres humanos. Dice que el que confiesa el pecado prospera, dice. Nosotros debemos de confesar en nuestra vida esas áreas pecaminosas que nosotros tenemos como seres humanos. Eso es lo que representa la lepra en el ser humano, el pecado, ese pecado que está en nosotros, la mentira, la lujuria, la lascivia, el chisme. ¿Cuántas áreas pecaminosas en el ser humano? El lesbianismo, la homosexualidad, el adulterio, la fornicación. Nosotros necesitamos venir ante Él para que Él nos limpie. Dice que si nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca y limpia lana. Blanca. Él nos limpia. Él derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario para limpiarnos de toda lepra del pecado, de todo pecado. Nosotros estamos en el pozo cenagoso, en el pozo de la desesperación, pero hoy es el día que yo te animo, amigo y amiga que me mira, ven a Jesús hoy, ven, humíllate delante de Él y dile: Señor, yo me arrepiento
de todo lo malo que yo he hecho en mi vida. Yo me arrepiento, Señor, de estas áreas pecaminosas. Yo quiero que tú cambies mi lamento en baile. Yo quiero tener una vida de felicidad espiritual, una vida agradecida contigo, porque nosotros los seres humanos necesitamos estar agradecidos día tras día con las bendiciones que Él nos da. Y solamente cuando venimos al conocimiento de Dios, es ahí donde nosotros vivimos agradecidos con Dios y experimentamos una vida feliz al lado de Él, donde realmente nosotros como cristianos tenemos aflicciones, pero tenemos a alguien a quien acudir. Yo te hago una pregunta a ti que me estás viendo en esta tarde. ¿Tienes tú a quien acudir? ¿En quién estás confiando? ¿Estás confiando en el dinero? ¿Estás confiando en los políticos? ¿Estás confiando en tu familia, en la carne? ¿O estás confiando en el dueño de todo el oro y la plata? Nuestro Señor Jesucristo. Nosotros necesitamos esa persona llena de lepra. Como les decía, el pecado es la lepra en nosotros. ¿Cuántos de nosotros estamos llenos de lepra y todavía no venimos, acudimos al Maestro para que Él nos pueda limpiar de toda lepra, de todo pecado que hay en nosotros? Nosotros necesitamos ser limpios de Él, con Él. Vamos a leer Lucas capítulo 5, versículo 18 al 24. Dice: y sucedió que un hombre que traía en un lecho a otro hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el techo, poniéndole en medio delante de Jesús. Había un paralítico que unas personas lo llevaban, pero no podían entrar por la multitud. Entonces tuvieron que subirlo al techo de la casa y a través del techo lo bajaron. Lo bajaron. ¿Qué amistad más especial es esa? Que se tomaron la molestia de subirlo al techado y a través del techo lo bajaron al paralítico. Al paralítico. Otras personas se hubieran dado por vencidos. Es decir, no podemos entrar. Mira, está demasiado lleno. No podemos entrar a ver a Jesús. Pero estas amistades o familiares, se subieron arriba con el paralítico y por medio del techo bajaron al paralítico para ver a Jesús. Entonces los escribas, dice, poniéndola en medio delante de Jesús, al ver él la fe de ellos, les dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué cavildáis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Este paralítico, sucedieron dos milagros ahí en la vida de él. Un milagro fue que sus pecados le fueron perdonados, porque Jesús tiene la potestad de perdonar todos nuestros pecados. Pero los fariseos, los escribas, estaban diciendo que él era blasfemo, que él estaba blasfemando porque él no tenía potestad de perdonar pecados, solo Dios que está en los cielos. Pero él es el Hijo de Dios, Él es Dios mismo, perdonando aquí en la tierra los pecados, ¿verdad? El pecado a nosotros nos paraliza y no podemos avanzar.
El pecado a nosotros nos paraliza y no podemos avanzar hacia adelante. Nos estancamos. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Apartados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Apartados de Dios, nosotros necesitamos alimentarnos de esa vid verdadera, nuestro Señor Jesucristo, para poder dar frutos en esta vida y poder dejar huellas en esta vida, donde las personas nos puedan recordar por cosas específicas en nuestra vida de la obra del Señor, de poder decir: esa persona era una persona que le servía a Dios con un verdadero entusiasmo espiritual. Nosotros, el pecado nos paraliza y no damos fruto. No damos fruto. Yo por eso te animo hoy, que me miras por este medio de televisión, por medio de este medio que Dios nos ha dado. Si todavía tú no has reconocido en tu corazón a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal, hoy es el día que lo hagas. Hoy es el día. Y podemos ver aquí estas personas que no solo el paralítico tuvo fe, no solo el paralítico, sino las personas que lo acompañaban a él, porque lo subieron por el techo, por el tejado, y lo bajaron a la presencia de Jesucristo, donde estaba él. Allí estaba él presente, y esa fe fue manifestada. Esa fe, nosotros necesitamos tener esa fe, porque el pecado nos paraliza. No podemos avanzar en nuestra vida. Dice: venid a mí todos los cansados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Cuántas cargas tienes en tu vida hoy? ¿Cuánto peso hay en tu vida? ¿Cuánto temor hay en tu vida? Hay inseguridad en tu vida, porque sin Dios, sin la cobertura espiritual de nuestro Señor Jesucristo, nosotros los seres humanos nos sentimos inseguros. No hay seguridad. Hoy podemos ver en esta sociedad, en Honduras, cómo matan a las personas. Matan a las personas, le quitan la vida. Miramos que no hay una verdadera investigación técnica y científica, ¿verdad? Nosotros, cuando venimos a Jesucristo, Él se encarga de guardarnos y protegernos y cuidarnos, porque Él nos manda ángeles. Dice: ¿quieres vivir tú una vida segura? Ven a Jesús. ¿Quieres tú avanzar y caminar? Ven a Jesús. ¿Quieres ser tú limpio de esa lepra del pecado y de la muerte? Ven a Jesús. Él te va a limpiar. Él va a hacer la obra en tu vida. Nosotros somos el barro en manos del alfarero, y Él va cambiando y transformando nuestra vida día a día. Lo que nosotros como seres humanos es imposible, es posible para Él, porque para Él no hay nada imposible. Él puede cambiar la vida de nosotros. Y ahí está un pasaje bíblico donde dice de que Él sanó a 10 leprosos y solo uno fue a darle las gracias a Él, porque nosotros los seres humanos somos malagradecidos. Somos malagradecidos. Solo en el momento donde Él nos hace el milagro, allí sí: gracias, Señor, gracias por eso que hiciste conmigo. Yo voy a servirte, Padre. Aquí en adelante yo voy a vivir una vida para ti. Y podemos ver que ya pronto se nos olvida eso, y era pura emoción, pura emoción. Nosotros debemos de ser firmes en la palabra de Dios y firmes en la fe. Nosotros tenemos que estar firmes en la fe. Yo te voy a decir algo, amigo y amiga que me mira. Hoy es el día que tú puedes entregar tu vida a Jesús, para que tú puedas empezar a disfrutar de los beneficios de ser coheredero con Jesús. No vivas una vida de servicio al diablo, porque si dice la palabra de Dios que el que no ajunta con Jesús desparrama.
Aquí en la humanidad solo hay dos bandos: los que estamos con Jesús y los que estamos sin Jesús. Los que estamos viviendo una vida agradable a Dios en el cristianismo y los que están realmente no viviendo una vida agradable a Dios. Hoy es el día que tú puedes entregar tu vida a Él. No importa cómo tú estés hoy. No importa. No importa si te gusta beber, fumar, drogarte, ir a fiestas. Si no estás casado o casada, estás en adulterio o en fornicación. Si te gusta ir donde brujos o brujas, ven hoy a Jesús. Entrega tu vida a Jesús. Hoy es el día donde tu vida puede cambiar y ser transformada. Vamos a leer otro pasaje bíblico que está en Romanos capítulo 10, versículo 9 al 11. Que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Yo no voy a ser avergonzado, porque creo en el Todopoderoso, en Jesucristo. Yo he entregado mi vida a Él y mi confianza plena en Él. Yo no dependo de mí mismo. Yo dependo de Dios, de Jehová, de Jesús de Nazaret. Yo dependo de Jesús de Nazaret. Entrega tu vida hoy. Dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú una vez si a ti te preguntaran dónde vas a pasar tu eternidad y no sabes, es porque no has recibido a Jesucristo en tu corazón. Solo hay dos destinos después de la muerte: el cielo o el infierno. Apocalipsis 20:10 dice que el infierno es un lugar de tormento, donde la llama nunca muere y arde con azufre. Nosotros sabemos que es en vida que nosotros tomamos la decisión dónde pasar nuestra eternidad, si en el cielo o en el infierno. Y tú tienes que tener esa seguridad. ¿Dónde vas a pasar tu eternidad? Porque es por fe. Es por fe depositada en nuestro Señor Jesucristo, que Él nos limpia de todo pecado. Él limpia nuestra lepra pecaminosa y nos redime para vida eterna. Nos redime para vida eterna, porque Él al tercer día resucitó. Está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, donde Él pagó toda la deuda de nuestros pecados. Toda la deuda de nuestros pecados. Ven a Jesús hoy, amigo y amiga. Recibe ese regalo de la salvación por fe. Y para que tú confieses con tu boca para salvación que Jesucristo perdonó y pagó todos tus pecados. Y Él está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Él derramó su sangre preciosa en la cruz, pagando todos nuestros pecados. Tenía que morir un ser humano perfecto, que no conociera pecado, por todos nosotros los pecadores. Y ese solo Jesucristo cumplió eso, porque Él cumplió la ley en su vida. Él cumplió la ley, Él cumplió los estatutos, Él cumplió los decretos en su vida. Y es el único que podía dar su vida por amor, porque como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quieres tener vida eterna tú esta tarde? ¿Quieres disfrutar de esa vida? Ven a Jesús. Vamos a hacer una oración de fe en esta tarde, para que tú lo recibas en tu corazón como tu único y suficiente Salvador personal, y que Él te pueda limpiar esa lepra del pecado en tu vida, te pueda dejar limpio, sano, porque nosotros tenemos esa lepra pecaminosa, estamos enfermos, porque el pecado enferma al ser humano. El pecado enferma al ser humano, y solo Jesús
es el médico que puede sanarnos, es el médico que puede curarnos de esa enfermedad, de la lepra del pecado. Ven a Jesús hoy y recíbelo. Ahí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro y di a continuación estas palabras. Padre, reconozco que he pecado, Señor. Reconozco que estoy lleno de pecado en mi vida, Señor. Yo te pido, Padre, de que tú me limpies de todo pecado, Señor. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz, derramar su sangre para limpiarme y perdonarme todos mis pecados, Señor. Yo lo recibo en esta tarde en mi corazón como mi único y suficiente Salvador personal. Gracias por la vida eterna que tú me regalas este día, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero, para que cuando yo parta en las bodas, decir presente, Señor. Gracias por esta salvación que me regalas en este día. Gracias por el Espíritu Santo que sella en mi corazón, Señor, esta tarde. Te doy las gracias y te lo pido en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración de fe, has pasado de muerte a vida, eres un nuevo ser, una nueva criatura. Te voy a aconsejar que te reúnas en una iglesia cristocéntrica, donde se predica la verdad, donde una vez que nosotros hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón, pasamos de muerte a vida, somos un nuevo ser, una nueva criatura, y somos hijos de Dios a partir de ese momento. Y a continuación vamos a tener esta alabanza que sea de mucha edificación para nuestras vidas.
Jesús y gozarme en tu poder. Ustedes, bueno es Alabaré, decía nuestro hermano Danilo Montero. Nosotros debemos de alabarle a Él y glorificar su nombre todos los días de nuestra vida, sin importar las circunstancias que nosotros estemos pasando. Debemos de darle gracias a Dios por todo lo bueno que sucede en nosotros y por todo lo malo que sucede, porque todo tiene un propósito en la vida de nosotros, los creyentes. Todo tiene un propósito y nada sucede por casualidad, porque para Dios no existen las casualidades. Para Él no existen las casualidades. Vamos a leer un pasaje bíblico en Romanos capítulo 10, versículos del 16 al 18. Dice así: mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Sus palabras ha ido creciendo día tras día, donde nosotros vamos a ir como testigos de Jesús, como personas que conocemos de la verdad y que la verdad nos ha hecho libres, predicando el evangelio. Dice: mas no todos obedecieron al evangelio. No todas las personas creen en el evangelio que uno les predica. Habemos personas, o hay personas que por un oído le entra y por otro le sale, ¿verdad? No le interesa el evangelio, no le interesa el conocimiento de la verdad, no le interesa, piensa que esa persona no piensa en que un día va a morir y que un día le tiene que dar cuenta a Dios y no va a tener excusa el día de mañana de que nadie le predicó el evangelio, porque Dios se va a encargar de recordarle ese día donde se le ha predicado el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Tú tienes que depositar tu confianza en Él cada día y hacer la voluntad de Él. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que estar día tras día predicando las buenas nuevas de salvación. Dice que la fe viene, dice, por el oír la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que estar día tras día predicando la palabra de Dios, llegando al oyente, porque muchas personas están siguiendo religiones, muchas personas están siguiendo sectas. ¿Qué es una secta? Secta es aquella donde dicen que solo son salvos los que se reúnan ahí en su congregación. Solo esos son salvos. Esos son las sectas religiosas. Y nosotros como hijos de Dios debemos de estarle predicando a la persona que solo en Jesús hay salvación. Es el único camino para poder llegar a Dios. Es el único puente entre la humanidad y Dios. Es el único puente que hay, Jesús. Y nosotros no debemos de callar esa verdad. Y nosotros como hijos de Él debemos de estar predicando. Cada día es la oportunidad de aprovechar el tiempo, porque los días son malos, dice la palabra. Los días son malos. Y no nos distraigamos, que el mundo no nos distraiga a nosotros, porque el mundo tiene muchas distracciones. Satanás utiliza cada distracción para que nuestro enfoque se quite. Ese enfoque de poder estar compartiendo la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación. Tú como hijo de Dios, hermano y hermana que me miras en esta tarde, tú eres responsable de predicar la palabra de Dios. Como decía Pablo: ay de mí si no predicase el evangelio, porque me es impuesta necesidad. Me es impuesta necesidad. Nosotros debemos de estarle compartiendo la palabra de Dios a las personas, y no que las personas nos estén llevando a sus creencias.
Porque vemos muchos cristianos que por quedar bien con la persona nos metemos a un novenario. Por quedar bien con la persona nos metemos a un bautismo de un niño pequeñito que no sabe que lo están bautizando. Nosotros debemos de hacer la diferencia. Y yo sé que Jesucristo no vino a traer unidad, porque Él dice que nos va a haber desunión, aún en nuestra casa, porque habemos personas que hemos confiado en Jesucristo y otras no. Aún entre hermanos hay desunión, no están de acuerdo porque uno está compartiendo la palabra de Dios. Aún entre hermanos, nosotros somos 6 hermanos, varones, pero lastimosamente de esos 6, solo uno está haciendo la voluntad de Dios, que es su servidor para la honra y gloria de Dios. Los demás no, los demás están sirviendo al diablo. Me duele decir eso, pero es la verdad, le están sirviendo al diablo, a Satanás. No quieren venir al conocimiento de Dios, no quieren recibir ese regalo de la vida eterna, no quieren hacer la voluntad de Dios en su vida. Aún en nuestra casa, con nuestra familia, hay causa de división. Hay causa de división cuando nosotros depositamos nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal. Porque es una lucha. Porque las familiares de nosotros han venido de generación en generación, muchas veces creyendo cosas falsas. Cosas falsas. ¿Verdad? Que el sacramento, que hay que darse la primera comunión, que esto, que lo otro. Pero sabemos que si verdaderamente tú tienes a Jesucristo en tu corazón, vas a ser fiel al mandato que Él deja estipulado de hacer la gran comisión. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas estas cosas que los he enseñado. Nosotros debemos de ir y predicar la palabra de Dios y no callar esa gran verdad y no querer quedar bien con las personas, porque va a ser bien difícil, porque muchas personas no creen en la verdad, no creen en el verdadero Jesucristo Redentor, que vino y murió en la cruz para perdonar y pagar toda nuestra deuda. Y nosotros somos los llamados a hacer luz, a hacer esa sal en nuestra tierra, en esta tierra, hacer la diferencia. Nosotros debemos de hacer la diferencia. ¿Y qué es lo que hace la sal? La sal da sabor a los alimentos y conserva los alimentos para que no se vayan a dañar, para que no se vayan a arruinar, como dicen, o a podrir. Nosotros somos los llamados a estar día tras día llevando esa palabra a las personas que todavía no han confiado en Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Vamos a leer Filipenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Decía nuestro hermano, nuestro apóstol Pablo en Filipos: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Hay mucha gente que predica el Evangelio por envidia o por contienda.
pero otros de buena voluntad, dice la palabra. Nosotros debemos de predicar a Jesucristo de buena voluntad, con amor, para alcanzar almas para Jesucristo. No andar ofendiendo a las personas. Nosotros no, ¿cómo yo voy a convencer a una persona impía de que Jesucristo vino a pagar sus pecados si yo lo empecé a ofender? Si yo lo empiezo ofendiendo, esta persona más bien no me va a escuchar, o se va a empezar a reír de mí. No va a haber algo serio en mí. Dios quiere que nosotros seamos predicadores del Evangelio, pero con buena voluntad, no por contienda ni por envidia, no porque quiera tener fama, no por eso, no porque yo quiera tener dinero, como muchos que lo que andan predicando es la prosperidad económica. Ese no fue el ejemplo que Jesucristo nos vino a dar a nosotros. Jesucristo decía: las zorrillas tienen guarida y el Hijo del Hombre no tiene ni a dónde recostar su cabeza. Él no vino aquí a la tierra a demostrarnos que hay que ser ricos, que hay que tener dinero en abundancia. Más bien la enseñanza que Él vino a hacer fue a dar su vida por amor, a servir, a dar su vida por rescate de muchos y a servir. Y una enseñanza de humildad, de sencillez en su vida. Él no nos vino a demostrar a nosotros que entre más acumulas riquezas en tu vida, vas a ser más feliz. Más bien nos animó a nosotros que acumulemos tesoros en el cielo, donde ladrones no hurtan, ni orín corrompe. Nosotros debemos de estar enfocados en las enseñanzas de Jesús, no enfocados en la prosperidad económica, sino que enfocados en la prosperidad espiritual. Que nosotros podamos aflorar, que esos frutos del Espíritu puedan ser visibles en nuestra vida. Que las personas puedan ver reflejado a Jesucristo en nosotros, para gloria del Padre, para glorificarlo a Él. Si somos cristianos, debemos de poner nuestros pies donde Él los puso. Debemos de actuar como Él actuó. Debemos de andar como Él anduvo. La enseñanza que Él nos da es una enseñanza de amor, de entrega, de sacrificio, de servicio, de mansedumbre, de humildad, de obediencia, de entrega. Pero Él no nos vino a dar aquí un ejemplo de que el cristiano tiene que afanarse para hacer dinero más y más, porque nuestros ojos no se sacian. La persona entre más tiene, más quiere. Y ahí nosotros como cristianos caemos en esa trampa de Satanás. Y yo no tengo tiempo para predicar, porque le debo al banco, debo el carro, debo esto, lo otro. El Satanás quiere que tú no des frutos. Eso es lo que él quiere, que tú no des frutos. Te quiere mantener infructuoso. Tú tienes que tomar la decisión hoy de predicar las buenas nuevas de salvación. Es una decisión propia tuya. Decidir. Vamos a orar para pedirle a Él para que Él continúe en nosotros, poniendo el querer como el hacer, para continuar predicando las buenas nuevas de salvación.
Padre, gracias Señor por esta tarde, gracias por tu amor, por tu misericordia, Dios. Gracias porque tú permitiste este programa de principio a fin, Señor, que tú lo dirigiste, Señor. Gracias porque es tu palabra la que fluye, Señor. No pensamientos humanos, sino tu palabra, Dios. Te pedimos, Señor, que tú continúes bendiciendo este programa, Señor. Ponga el deseo en el corazón de las personas para que lo apoyen en oración. Y el que desee dar una ofrenda, que la dé, Señor, para este ministerio. Gracias, Padre. Te pedimos y te damos las gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Muy buenas tardes, que Dios bendiga a cada uno de ustedes y hasta el próximo programa. Y a continuación vamos a ver escuchar esta alabanza de mucha edificación para nuestra vida. No quiero perder las cosas que me quedan por hacer, las cosas que me quedan por vivir en ti. No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí, los sueños que me diste lograré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Listo quiero estar, los dones que me diste voy a usar, los años que me has dado viviré por ti. Voy a conquistar la tierra que me diste y sin dudar haré lo que me pidas, viviré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo, aquí estoy yo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo, aquí estoy yo.